Que Mati, gracias por venir, bienvenido. Bueno, no, la verdad que es un placer para mí que me hayan invitado, así que muy contento de estar hoy acá en esta mañana, hermosa por cierto, que Linda está mañana. muy soleado, así que muy contento de poder hablar con ustedes. Cuando yo estaba más o menos revisando algunas entrevistas y cuestiones que ya han salido para conocer un poquito más, la primera que tengo es, ¿no estás cansado de volver a contar siempre lo mismo? Me pasa de que en realidad creo que es algo que estoy acostumbrado porque lo digo de tan de pequeño, mi historia, que no me cansa tal vez repetirlo todo el tiempo, ya sea en charlas o en otras notas. Si bien obviamente, por ejemplo, me pasa que tal vez se lo repito a otra persona y le digo, bueno, ya sé, ya las habrás escuchado, así que bueno, te pido disculpas porque lo voy a volver a mencionar, pero no, creo que en realidad también me pasa otra situación que me viene pasando, que es cuando, por ejemplo, que cuando voy dando las charlas, siento a veces tal vez que como un cansancio, porque es algo, uno pone el cuerpo en sí para poder hacer esto, pero después cuando voy y doy la charla o doy la presentación del libro y me cruzo con las personas y hablo con ellas personalmente, es como que me vuelve la gana de seguir haciéndolo, digamos, de esto, de poder concientizar o visibilizar sobre las infancias vulneradas. Cuando se habla de casos de violencia en todo ámbito, y uno tiene o la justicia o los medios, la posibilidad de estar con las llamadas víctimas, después vamos a hablar de esto porque vos no te considerás víctima en ese sentido, o por lo menos con la palabra, ¿no? Digamos, siempre se dice, bueno, no hay que revictimizar y qué sé yo. Cuando vos contás tu propia historia, cuando relatás parte del terror que te tocó vivir siendo apenas un niño de 5 años y menos, ¿no sentís el mismo dolor o ya es algo que comenzaste a pasar por otro lado y no te causa dolor? No, creo que yo lo tengo tan naturalizado, por así decirlo, por esto mismo que mencionaba antes, de decir siempre mi historia. El que yo siempre haya contado mi historia creo que me ayudó mucho a sanar también lo que fue mi pasado. Entonces ya no es tanto una carga o un peso el decirlo o el comentar sobre mi pasado. Al contrario, creo que de por sí ya no solo que me ayudó mucho a mí, cuando yo lo comento y hablo sobre lo que es mi historia, me ha pasado de que muchas personas se animan a contar su historia. Que eso es lo que a mí me alegra un montón, porque veo que las personas tal vez que en un principio no se animan a contar por miedo, por vergüenza o porque otra persona tal vez lo va a juzgar, al escucharme a mí, el ver cómo cuento mi historia tal vez entero, eso anima a ellos a que cuenten su historia. Y la verdad que a mí me pone feliz porque es una manera también de sanar. Cuando yo te escuchaba relatar esta historia, vos relatás una historia de, digamos, la primera parte, la más dura quizás, de un chico hasta 5 años. Sí. Y hoy vos lo relatás ¿con cuántos años? Con 24 años. 24 años, o sea que ya casi hace 19 años que esto pasó. En ese momento, cuando pasaba, porque vos hoy lo contás con 24, con 23, con 20, todos estos años que has venido contando parte de tu historia, y uno te escucha y dice, y los que te escuchan también dicen, Sí. Eras muy maduro para esos 5 años. Pero en ese momento, vos, Matías, 4 años, 5 años, ¿qué capacidad o cómo razonabas lo que te estaba pasando? Bueno, en muchas situaciones yo no era que por así decirlo, lo recapacitaba o lo interiorizaba en ese entonces con 5 añitos porque era simplemente un niño. Claro. Tenía mucha ayuda de otras personas, en este caso, por ejemplo, Sisi, quien era mi psicopedagogo dentro del hogar. Yo todo lo que fue infancia y adolescencia siempre estuve con psicólogos. No es que soy una persona así, por así como decirlo, muchas veces me dicen que soy como una persona entera, como se me ve entero cuando hablo. Y la verdad que no, fue todo un proceso, no solamente de sanación, sino de cómo formarme yo como persona. Y en ese proceso de cómo formarme como persona, tuve personas maravillosas que cruzaron por mi vida. Sí, las familias recreativas que me sacaban a pasear los fines de semana, o vacaciones de invierno, de verano. Mi mamá también, son como mentores que tuve en la vida, que me fueron, por así decirlo, dando a conciencia lo que yo estaba padeciendo, lo que estaba pasando en ese entonces. ¿Qué pasó en tu vida estos primeros 5 años de vida?
Bueno, en estos primeros 5 años de vida, yo sufro violencia dentro de lo que es mi centro de vida por parte de mi padre biológico. En esos 5 años, o sea, era una violencia rutinaria, algo de todos los días. Y no era que parara. Eran violencias con sus manos por parte de mi papá, a veces me dejaba sin comer porque no le hacía decir el abecedario, o a veces me daba con un cable que él tenía con forma de látigo, y con el cobre que él pelaba me daba en las pantorrillas o en cualquier parte del cuerpo. Esto era una violencia así, concurrida, algo de todos los días. Hasta que bueno, él produce un episodio que yo siempre lo denomino, lo llamo tanto en el libro como en cualquier charla, como la gran explosión, porque fue como el punto clave donde surge después todo esto, y que también es irónico, ¿no? Como un punto de extrema violencia fue también lo que me salvó a mí. Entonces, lo llamo la gran explosión porque fue esto que mi padre se puso tan violento que prendió fuego al patio de mi casa y hacen que lleguen bomberos y policías a la puerta de mi casa y como una medida de protección excepcional se me retire de este centro de vida, de mi casa, y se me lleva al hogar de Casa Cuna en Santa Fe Capital, que fue donde nací. Y ahí empiezo a vivir desde 5 añitos un mes hasta los 11 años y un mes, que fue cuando yo termino egresando del hogar. O sea, un total de 6 años. Un total de 6 años donde, esto bien vos decías, yo fui una víctima, pero yo como que no me sentía, sino que trataba de pelear, de no ponerme en papel de víctima, de pelearla siempre, ya sea por mí o por mis hermanas, con las que yo ingresé en la residencia, en el hogar. Y eran 6 años donde tuve que de aprender tal vez a entender de que mi vida ya era completamente diferente a la de cualquier otro chico, que tenía otras realidades y que iba interiorizando todo esto. Esto, bueno, mucho de que cuando, por ejemplo, yo iba cumpliendo edades, yo iba entendiendo de que mi realidad, por ejemplo, mientras mi edad iba creciendo, mis probabilidades de ser adoptado iban disminuyendo. O como, por ejemplo, que mi primer objetivo de vida, con 5 añitos, siendo un niño, haya sido ser la figura paterna de mis hermanas. U otras realidades. Yo lamentablemente, digo lamentablemente porque también en cierta parte tuve mucha suerte, porque yo nací en un hogar precario. Precario me refiero, no era que estaba todo el tiempo, por así decirlo, que me faltaban cosas. Sí tenía un plato de comida, sí tenía una cama, sí iba a la escuela, y nunca las celadoras, las cuidadoras que me cuidaban en la residencia me levantaron una mano. ¿Qué pasa? Era un hogar precario en el sentido que me faltaban muchas cosas. Por ejemplo, éramos 32 niños para 12 horas por turnos. Éramos demasiados niños para la atención personalizada que tal vez necesitaba cada uno. Sí, no se podía. Exacto, dar. por la complejidad de cada chico. O también, por ejemplo, bueno, compartía el cepillo de dientes con 3 chicos, la ropa interior, todo era compartido, no tenías algo único, entonces uno no generaba esa identidad. Claro. Y eran realidades que yo iba comprendiendo y entendiendo con tan solo 5 añitos. ¿Tus hermanas más chicas, más grandes? No, eran más chicas a mí. Igual yo siempre digo esto, no comento mucho sobre ellas, sí las puedo mencionar como diciendo como mis hermanas, simplemente porque vos decís, sí. yo con 5 años me tocó ser la figura paterna. Exacto, sí, Imaginé que eran más chicas, pero bueno, para confirmar. No, yo cuando ingresé era el mayor de los 3 y me pasó esa situación. Iba teniendo tal vez responsabilidades, o me generaba yo responsabilidades. Claro, que no correspondían a tu edad. Exactamente, no correspondían a lo que era mi edad. ¿Qué era lo que pasaba por tu cabeza? Porque vos contás que cada vez que tu papá llegaba, que vos escuchabas que tu padre llegaba, ya vos tenías terror porque sabías que se venía una paliza. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Te culpabas a vos? ¿Te preguntabas por qué yo? Porque entiendo que vos eras el blanco preferido, el destinatario, no el resto. O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza? Bueno, mi cabeza principalmente era mucho de esto del preguntarme de por qué yo tenía que sufrir eso, digamos, esa violencia concurrida, rutinaria de todos los días. O por qué él tenía tanta la obsesión con que yo le supiera hacer el abecedario. Y entonces yo todo esto me lo preguntaba, no, obviamente no le decía a él, sino que yo me lo preguntaba internamente, digo que por qué mi papá, el que en realidad lo que debería hacer era el que te tiene que proteger, cuidar, sí. Perdón cómo me voy a expresar, pero me cagaba a palo. Sí. Y eran preguntas que sí, con tan solo 3, 4, 5 añitos, ya teniendo conciencia obviamente, me iba preguntando. Cuando yo ya después, digamos, llego a la residencia, al hogar, y se le hace un test psicológico a mis padres, como bien me mencionabas, toda esta violencia era dirigida por parte de mi padre hacia mí. Yo nací era el vínculo de mi familia, era mi mamá, mi papá
mis 2 hermanas más pequeñas y mis 2 medias hermanas. Yo era el único hombre, por así decirlo, dejando de lado aparte de él, de la casa. Claro. Entonces, cuando se hizo el test psicológico mi padre, él remarcó de que toda esa violencia que él ejercía sobre mí era como para mí formarme como el futuro hombre de la casa. O sea, él lo relacionó con eso, que obviamente no tiene ninguna justificación para excusarlo. Y entonces, yo aún teniendo esas respuestas, me seguía preguntando, digo, pero ¿cuál era la idea? No claro. Llegaba con 5 añitos, uno no trata de... Porque en sí, es ya una idea mía, no soy padre ni nada, pero digo, ¿no? La acción de cualquier padre o madre cuando tiene un hijo, es el tener que ayudarlo a que ese chico progrese en lo que él quiera, a protegerlo frente a cualquier adversidad que él presente, o acompañarlo. El no, obviamente, nunca llegar al límite o sobrepasar ese límite de la violencia. Claro. Entonces, siempre desde el lado del amor, obviamente. Sí. ¿Nunca tuviste la posibilidad de confrontarlo? No. De hecho, yo, por ejemplo, siempre digo que en esos 5 años que yo pasé con mi familia biológica, nunca tuve un atisbio de felicidad. De hecho, creo que el único atisbio de felicidad que yo tuve era patear la pelota con los chicos del barrio, tipo. Claro. Y hasta ahí, porque después cuando yo veía que llegaba el auto de él, era como saber o correr adentro, porque sabía que si me veía afuera y no me veía tal vez estudiando el abecedario, era una paliza, o me preguntaba que por qué estaba jugando y no estaba adentro, cosas de ese estilo. Y no había un momento de felicidad o el de sentirme querido por mi familia biológica, que de por sí ya obviamente es doloroso cuando uno ya lo va, por así decirlo, interiorizando uno mismo, diciendo, ¿por qué mi familia no me quiso? Totalmente. Terminé estando en un lugar con la complejidad también que tenían otros chicos que tenían su propia historia. Y vos decís, qué duro, ¿no? Como niños con 5, 4, 5 o 7 añitos, la edad que sea, ya no eran niños, sino que eran niños con la mirada de un adulto, con ya el pensamiento de un adulto. Sí. El famoso quemar etapas, pero que no fue voluntario, sino que como que fue un mecanismo de supervivencia, me parece, ¿no? De la manera que encontraste para poder esas situaciones difíciles que estabas viviendo, poder verlas de otra manera. ¿Y te pasó con el tiempo, a medida que vos ibas creciendo, que tu familia se puso en contacto con vos, que vos quisiste ver qué había pasado con ellos o no los volviste a ver nunca más? Bueno, yo tuve la suerte también, esto menciono, no sé cómo fue, pero yo desde muy pequeño yo relacioné que ya mi familia biológica no era mi familia. Tipo, yo entendí esto desde muy temprana edad, entonces en el momento en que a mí me preguntaron lo que yo quería, si yo quería volver con mi familia biológica, yo siempre que iba a las entrevistas con los jueces o con niñez decía que no, que yo quería una familia tanto para mí como para mis hermanas. Pero en este caso yo no era escuchado. Preferían escuchar en este caso a los adultos, ya sea mi padre o mi abuela, y se intentaban las revinculaciones, o sea, intentaban que yo me volviera a revincular con ellos, aún sabiendo todo lo anterior, tipo que en los legajos, en los expedientes figuraba toda la violencia, yo constataba quién eran los agresores, y aún así como que parecía que en este caso el juez o el niñez que estuvieron en mi caso no les interesaba escucharme, preferían escuchar al adulto. Algo está pasando en esta mirada de la justicia que no está corriendo a la par de la necesidad de los chicos. Sí, no, y uno, bueno, eso es lo que vos decís, uno piensa que ya estamos en pleno 2025 y que ya no suceden estas cosas, pero lamentablemente siguen sucediendo. Te puedo decir que la realidad son que hoy en día en residencias y en hogares, digamos, hay 10.000 chicos en instituciones en toda la Argentina. Y es una realidad, o sea, los chicos siguen viviendo esto y siguen también padeciendo la vulneración con el mismo sistema, porque de por sí ya fueron vulnerados con su centro de vida, después pasan a ser lo que es la medida de protección excepcional y lo que debería hacer el sistema cuando resguarda al niño en una residencia, se supone que es para esto, para resguardar al chico. ¿Qué pasa? Cuando este resguardo se prolonga, termina siendo también nuevamente una misma vulneración para el niño, porque es por así decirlo, se le quita la posibilidad de tener una familia. Y pasa esto, de cuando el chico ya va creciendo se le quita la posibilidad de ser hijo, porque ya hay un prejuicio con esos mismos niños, o bueno, también la situación de que, como te digo, a día de hoy yo siempre divido el mundo de la adopción en 2 colores, el mundo de los grises y el mundo de los colores. Lamentablemente la ley cambió mucho y para bien, si bien todo lo que fue mi caso fue con la ley vieja, que es completamente diferente, hoy en día por ejemplo, la vinculación con mi mamá fue completamente diferente a lo que debería ser hoy. La ley cambió mucho y para bien. ¿Qué pasa?
yo siempre digo que lo que debería de cambiar mucho son las personas que trabajan dentro del sistema, o sea, dentro de lo que es todo el mundo de la adopción. Sí. Porque lamentablemente tenés personas que trabajan por lo que es el interés superior del niño, por lo que es el querer escuchar al niño, y otras personas que no le interesan los niños, que tal vez ven al niño como un legajo, o que ven, no sé, como algo que lo más pronto se lo pueden sacar de encima. Un acto burocrático. Exactamente, un acto burocrático. Y como me gusta decirle a mí, es que, bueno, el sistema suele ser muy adultocentrista, muy biologicista. Entonces, se siguen vulnerando a los niños, aún estando dentro del sistema. Sí, o sea, cuando, por eso es esto mismo, justamente cuando se prolonga lo que es esta situación, estos casos de cada niño, esto vos decís, vos podés ingresar con 7 años. Bueno, en mi caso yo ingresé con 5 años, pero vos fíjate, yo ingresé a los 11 años. Entonces, ponele que ingrese un chico con 7 años y si se prolonga a los 6 años en lo que yo salgo, se va, seguramente va a llegar a una... No es que va a egresar de la residencia tal vez porque vino una familia y lo quiso adoptar. Tal vez egrese de ese hogar porque va a egresar para poder trasladarse a una residencia para adolescentes ya de por sí. Claro, o que después ya cuando cumple los 18, que Dios te ayude. O sea... Exacto, sí, es otra realidad. O sea, los chicos que egresan con 18 años, que son completamente diferentes. Uno dice muchas veces que cuando uno tiene 18 años ya es adulto. Bueno, estos chicos no son adultos para nada. No. Porque la vida de por sí ya le vulneró en todo sentido. Y muchas veces estos chicos, ya sea porque también esto de dividir el mundo de la adopción en grises y en colores, también tenés los que son las residencias en digamos, hogares modelos y hogares no modelos. Y es una realidad también, así como por ejemplo yo, si bien nací en un hogar precario, que nunca me faltó un plato de comida y una cama, faltaba mucho por trabajar. Por ejemplo, faltaba tal vez en mucho el ámbito de la residencia en la que yo viví, que el equipo tal vez que trabajaba estuviera profesionalizado, digamos, que estuviera preparado para poder trabajar con la complejidad de cada chico. Por ejemplo, en AMAP es fantástico porque se trabaja con la complejidad tal vez que presenta cada chico y se le da una atención personalizada a cada niño. Se suelen hacer actividades, se suele tener ese cuidado personalizado con cada niño. Sí. Y tal vez en otras residencias, también hoy en pleno 2025, sigue pasando esto de que no se atiende correctamente al niño, se le da esa atención que necesita.